Cómo los súper ricos evitan pagar impuestos sin infringir las reglas. Quienes tienen mucho dinero no suelen vender sus activos para conseguir efectivo. En lugar de ello, utilizan una estrategia inteligente. Obtienen préstamos ofreciendo sus activos como garantía. Imagine que posee acciones por valor de 100 millones de reales. Si los vendes, es posible que tengas que pagar 20 millones en impuestos. Pero si pides prestado 50 millones a un banco utilizando esas mismas acciones como garantía, el dinero ingresa en tu cuenta sin pagar un centavo de impuestos. Después de todo, un préstamo no es un ingreso. Las acciones siguen siendo suyas y pueden aumentar de valor, y los intereses del préstamo aún se pueden deducir de la declaración. El riesgo: si el valor de las acciones baja demasiado, el banco puede exigir más garantías o incluso forzar la venta de parte de ellas para cubrir el préstamo. Pero los multimillonarios planifican esto cuidadosamente y solicitan préstamos mucho menores que el valor real de sus activos para nunca ser tomados por sorpresa. En el mercado inmobiliario, las normas fiscales funcionan como atajos ventajosos. Primero, la depreciación. El gobierno considera que las propiedades pierden valor con el tiempo, aunque en la práctica se están revalorizando. Esta pérdida ficticia se convierte en una deducción real del impuesto sobre la renta. En segundo lugar, intercambios 1031. Cuando vendes una propiedad, si compras otra dentro de los 6 meses, no pagas impuestos sobre las ganancias. Es posible intercambiar propiedades y posponer el pago de impuestos indefinidamente. En tercer lugar, la segregación de costos. Se divide la propiedad en partes, techo, cableado, alfombra, y se afirma que cada una se deprecia a tasas diferentes. Esto genera deducciones mayores y más rápidas. Combinando estas estrategias, un millonario puede poseer varios edificios y aún así declarar una pérdida en el impuesto sobre la renta. Donar a organizaciones benéficas es una forma tradicional de reducir impuestos, pero los ricos van un paso más allá. Crean sus propias fundaciones. Crean un fondo de dotación o una fundación privada y le transfieren acciones o propiedades. Con ello obtienen una deducción fiscal inmediata y generosa. El truco está en el control. No es necesario donar el dinero inmediatamente a ninguna causa real. Se encuentra en la parte inferior, bajo el mando del donante, quien decide cuándo, cómo y si se liberan los recursos. En algunos casos, incluso se pagan salarios a ellos mismos o a sus familiares para administrar la fundación. Es caridad, pero según los términos del donante. Muchos multimillonarios del sector tecnológico no reciben salarios elevados. En cambio, obtienen acciones en las empresas. Estas acciones solo tributan cuando se venden, por lo que las conservan o las utilizan como garantía para préstamos, evitando generar impuestos sobre la renta. Incluso cuando deciden vender, hay formas de reducir la mordedura del león, como mudarse a un estado con impuestos más bajos. Es una forma de vivir con lujo sin aumentar su factura de impuestos. Cualquiera que invierta en el mercado de valores sabe que las ganancias están sujetas a impuestos, pero las pérdidas pueden aprovecharse. Supongamos que ganó $1 millón con acciones de Apple. Si lo vendes, tendrás que pagar impuestos sobre esa ganancia. Pero si también tienes acciones de otra empresa que perdió $1 millón, puedes venderlas ese mismo año. Las ganancias y las pérdidas se cancelan entre sí y el impuesto desaparece. Esta técnica se llama recolección de pérdidas fiscales. Los ricos no esperan a fin de año para hacer esto. Utilizan programas que monitorean sus carteras en tiempo real. Si una acción cae lo suficiente, el sistema la vende automáticamente para registrar la pérdida, que puede usarse para compensar las ganancias en otras inversiones. Luego, si lo desean, pueden recomprar la misma acción o invertir el dinero en otra parte. Es como tener un robot que optimiza tus impuestos cada día. En lugar de poseer activos directamente, los millonarios los colocan en empresa. Crean una LLC, luego otra y otra, formando una red donde cada uno controla algo diferente: el auto, la casa, el dinero, el negocio. Cuando reciben dinero, pasa a través de esta red de empresas, cada una de las cuales puede deducir gastos, viajes, cenas, equipo e incluso una oficina en casa. El resultado es una menor renta declarada y, en consecuencia, menos impuesto. Además, si alguien intenta demandarlos, no encontrará sus nombres en los registros. El coche no está a su nombre, la casa pertenece a la LLC, etc. Todo está dentro de la ley, siempre y cuando se cumplan las normas. La mayoría de la gente deja herencias a sus hijos cuando mueren, pero el gobierno impone un impuesto a las grandes fortunas transmitidas. Para evitarlo, las familias ricas utilizan los llamados fideicomisos dinásticos. Funciona así: mientras aún están vivos, transfieren dinero, propiedades o acciones a un fondo. Una vez dentro, los activos están protegidos y pueden pasar de generación en generación sin pagar impuestos a la herencia. Incluso es posible establecer condiciones: liberar una parte al año, pagar solo si el heredero está estudiando o alcanza cierta edad.
Así, el dinero permanece en la familia durante décadas o incluso siglos sin estar sujeto a impuestos. Imagina que tienes un cofre lleno de oro. Si lo dejas en tu jardín, el gobierno querrá una porción cada vez que lo abras. Para evitarlo, los multimillonarios llevan el baúl a una isla donde el gobierno no cobra impuestos, los llamados paraísos fiscales, como las Islas Caimán, las Bermudas o Suiza. Allí las tarifas son bajas y las preguntas pocas. El dinero se puede transferir legalmente siempre que se sigan las reglas. Pero hay un detalle: el multimillonario no pone el dinero a su nombre. Se crea una empresa fantasma, una especie de cascarón vacío que solo existe en el papel para ser el dueño del baúl. Técnicamente ya no es el propietario, pero controla la empresa que controla el dinero. Algunos van más allá y cambian su residencia fiscal a la isla, incluso sin dejar de vivir en Estados Unidos. De esta manera, disfrutan de los beneficios de un país con impuestos bajos sin tener que mudarse. Dos estados americanos, Delaware y Wyoming, son conocidos por permitir la creación de empresas sin revelar quiénes son los verdaderos propietarios. Es como caminar por una ciudad donde cada casa, automóvil y tienda tiene carteles que dicen propiedad privada, sin nombres ni rostros. Nadie sabe quién es el propietario de algo a menos que investiguen a fondo. Un millonario puede comprar una casa, pero la persona que aparece como propietario es una LLC. Lo mismo ocurre con tu coche, negocio, obras de arte o incluso una colección de vinos. Si alguien intenta demandarlo por un accidente o un mal negocio, no podrá identificar lo que realmente posee. Después de todo, técnicamente él no posee nada, las empresas sí. Es como guardar tus pertenencias en el casillero de un gimnasio. Sabes dónde están, pero si tu nombre no está en la puerta, nadie más lo sabrá. Pero ¿cómo puedes demostrar que estas cosas son tuyas? Y aquí está la cuestión: puedes apilar el LLC una encima de otra. Una empresa es propietaria de otra, que es propietaria de otra, que es propietaria de una propiedad o de una flota de coches. El resultado es un laberinto legal. Cualquiera que intente rastrear lo que realmente posee se perderá en capas de propiedad corporativa. Es por eso que lugares como Delaware y Wyoming se llaman agujeros negros de propiedad. Usted pone sus activos allí y para el mundo exterior simplemente desaparecen. No es ilegal, es invisible por diseño. ¿Qué pasaría si hubiera una manera de proteger no solo lo que tienes, sino también lo que obtienes de ello? Imagine una caja mágica donde su dinero entra y crece sin cesar, pero nadie puede tocarla, ni siquiera el gobierno. Este fondo existe y se llama seguro de vida, pero no los seguros comunes del tipo que contrata la mayoría de la gente. Los ricos utilizan una versión premium exclusiva para millonarios y multimillonarios, Private Placement Life Insurance, PEPLI, o seguro de vida de colocación privada. La lógica es simple. En lugar de utilizar un seguro solo para proteger a su familia, lo transforma en un vehículo de inversión. No es solo dinero lo que se destina a la póliza. Se pueden incluir acciones, bienes raíces, fondos de cobertura e incluso acciones de empresas privadas. Todo se guarda dentro de este envoltorio fiscal. Y el truco es lo que sucede después. Mientras el dinero permanezca dentro de la póliza, crecerá libre de impuesto. Normalmente, cuando sus inversiones se aprecian y usted vende, el gobierno se queda con su parte. Pero dentro del PEPLI no hay impuestos sobre las ganancias de capital o los ingresos. Y cuando usted muere, su familia obtiene todo libre de impuestos. Ni impuestos sobre la renta, ni impuestos sobre la herencia, ni impuestos sobre las ganancias acumuladas. Un solo pago completamente exento. El sistema es perfectamente legal, pero tiene un inconveniente. La estructura es cara, las reglas son complejas y solo vale la pena si tienes mucho dinero para invertir. Por lo tanto, es una de las estrategias fiscales más poderosas en el manual de los ultraricos. Después de todo, no se trata solo de proteger sus activos, sino de hacerlos crecer sin que nadie, ni siquiera las autoridades fiscales, pueda poner sus manos